Hola chicos del curso Termodinámica e Ingeniería. En este video vamos a resolver un problema breve sobre primera ley de la termodinámica. El problema dice así: un émbolo contiene únicamente 200 gramos de agua líquida saturada a una presión de 100 kilopascales. Se empieza a agregar calor al agua, iniciándose su evaporación con la consiguiente expansión a presión constante del cilindro. Y aquí rescatemos presión constante del émbolo, perdón. El proceso termina con la evaporación completa del agua dentro del émbolo. Nos piden calcular la variación del volumen que experimenta el agua y la cantidad de calor entregada al sistema. Primero hagamos un dibujo de lo que está ocurriendo. Acá tenemos un cilindro con un émbolo móvil, que lo voy a dibujar más acá abajo, ¿cierto? Y este cilindro contiene agua líquida que no se puede retirar del sistema, ¿cierto? Y esto tiene se le agrega calor a este sistema. Inicialmente este cilindro está bajo una presión P1 y ahora, luego de recibir el agua, ¿cierto? El émbolo del cilindro va a subir, ¿cierto? Y se expande, pero se expande a una presión constante. Es decir, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Eso es lo que ocurre en términos de gráficos de este sistema. Y lo que tenemos acá inicialmente es líquido saturado, y en el punto 2 de este proceso, o en el final del proceso, tenemos vapor saturado. Toda el agua se evaporó y tenemos solo vapor saturado. Antes teníamos solo líquido saturado. Esto lo podríamos diagramar en un diagrama PV de la siguiente forma. Recuerden que en el diagrama PV existe una campana imaginaria, ¿cierto? Y en este diagrama uno dibuja isotermas. Entonces, lo que ocurre en este proceso, debido a que estamos en saturación, ocurre a una temperatura y presión constantes. ¿Ya? Entonces, si nosotros dibujáramos esquemáticamente este proceso, nosotros podríamos decir que acá se encuentra el punto 1, donde solo tenemos agua saturada, y acá tenemos el punto 2, donde solo tenemos vapor saturado. No sé si se nota mucho, pero acá la presión es una presión constante. ¿Ya? Bien, en este caso nosotros estamos hablando de agua, ¿ya? Y cuando hablamos de agua, nosotros podemos buscar para una cierta presión, ¿cierto?, entrar en una tabla termodinámica por presiones, ¿cierto? Y en este caso sí tenemos presiones, y tenemos datos de la temperatura de saturación, ¿cierto? Esto es una tabla de presiones. A 0,1 megapascales, que son los 100 kilopascales, tenemos una temperatura de saturación de 99,63 grados Celsius. Cuando nosotros queremos establecer el estado termodinámico de una especie, tenemos que determinar presión, volumen y temperatura, ¿ya? Entonces, en el punto 1 vamos a tener una presión 1 igual a 100 kilopascales, una temperatura 1, que es la temperatura de saturación, que va a ser igual a, por tablas termodinámicas, 99,63 grados Celsius. Y finalmente vamos a tener un volumen inicial que antes nosotros decíamos: voy a ocupar la ecuación de estado del gas ideal. En este caso tenemos agua líquida saturada, por lo tanto no podemos ocupar la ecuación de estado del gas ideal. Lo que tenemos que utilizar son tablas termodinámicas donde puedo obtener acá el volumen específico del líquido y del vapor. Entonces voy a escribir estos valores
Como esto es líquido saturado, el volumen es el volumen del líquido saturado, ¿cierto? Que es igual a 0,001043. Son hartos decimales, metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Y además, cuando hablamos de la primera ley, recuerden siempre que delta U es igual a Q menos W, donde este trabajo lo podemos calcular como el trabajo PdV. El delta U lo tenemos que sacar de tablas y a partir de eso podemos calcular, por ejemplo, la cantidad de calor que requiere el sistema para llevar a cabo este proceso. Entonces, además de leer el volumen específico de la tabla de vapor, vamos a leer la energía interna específica, que es un U sub F, que es igual a acá 417,36. Y esto está en kilojoule partido en kilogramos, ¿ya? Así como definimos el punto 1, podemos definir el punto 2. Esto ocurre a presión constante, entonces P2 es igual a P1, es igual a 100 kilopascales. Y como es un proceso de cambio de fase, ocurre a temperatura constante también. Entonces T2 es igual a T1, es igual a 99,63 grados Celsius, que es la temperatura de saturación. Finalmente, podemos a partir de estas mismas tablas de vapor obtener el V2, que ya no es un líquido saturado, es un vapor saturado. Vamos a colocar acá vapor saturado, y en el punto 1 teníamos líquido saturado. ¿Sí? Entonces tenemos el V2, que es el volumen del vapor saturado, que en esta tabla nos dice que es 1,6940. 1,6940 metros cúbicos por kilogramo. Y además podemos obtener el valor de la energía interna en este punto 2, que es, que es un U de vapor saturado. El U de vapor saturado, 2506,1. 2506,1 kilojoule partido en kilogramo. ¿Sí? Bien, entonces aquí ya hicimos todas las determinaciones de el punto 1 y 2 en cuanto a sus propiedades termodinámicas, que es lo que uno tiene que hacer al principio antes de hacer los cálculos, ¿cierto?, de las distintas propiedades del sistema. Lo que nos preguntan en la parte A es la variación del volumen que experimenta el agua. Nosotros estamos trabajando hasta ahora con datos, ¿cierto? Aquí estamos con datos de volúmenes y de propiedades específicas. Por lo tanto, vamos a necesitar el M, que es igual a 200 gramos o 0,2 kilogramos. Necesitamos trabajar en kilogramos porque en el sistema MKS, para que todo esté en las mismas unidades, ¿cierto?, tenemos que trabajar en kilogramos. Bien, parte A, nos preguntan variación de volumen del sistema. Esta variación del volumen del sistema va a ser la masa por la variación del volumen específico del sistema, ¿ya? Y la variación de este volumen específico del sistema, le puse un punto, la variación de este volumen específico del sistema va a ser la variación BG menos BF, ¿cierto?, que son los datos que uno obtiene de las tablas termodinámicas. Y luego simplemente reemplazando, tenemos este volumen F, tenemos este volumen G, es el volumen G menos el volumen F, y multiplicándolo por 0,2 obtenemos un resultado de 0,339 metros cúbicos o 338,6 litros. Este resultado es un poco más adecuado de escribir en litros porque es un número entero o
es un número más grande, sin decimales. Sin embargo, cuando trabajamos en el sistema MKS, solemos trabajar con el metros cúbicos. La parte B de este sistema es calcular el calor que tiene que absorber este sistema para poder evaporar esta agua líquida que estaba saturada, poder evaporarla por completo. Y para eso vamos a trabajar, ¿cierto?, con la primera ley de la termodinámica, que es delta U igual a Q menos W. Si se fijan, en este caso ya no podemos calcular delta U como C sub B delta T, que era lo que hacíamos cuando teníamos un gas ideal. Ya en este caso estamos trabajando con un líquido que se transforma en vapor, y por lo tanto estas variaciones de energía interna las podemos obtener desde estas tablas termodinámicas. Bien, vamos a primero calcular el delta U, que va a ser la masa por la variación de entalpía, o sea, de energía interna específica, es decir, 0,2 kilogramos por el U2, que es 2506,1, menos el U1, que es 417,63. Y me gusta este ejemplo, y esto está en kilojoules por kilogramo, y me gusta este ejemplo porque tenemos un proceso de cambio de fase donde la presión es constante, la temperatura es constante y la variación de energía interna no se hace cero, porque no es un gas ideal. ¿Ya? Recuerden que esa ecuación delta U CB delta T es válida solo para gases ideales. Y entonces, cuando tenemos líquidos y vapores, podemos trabajar con las tablas termodinámicas, ¿cierto? Y de aquí podemos calcular que el delta U va a ser igual a 4176,4 kilojoules. Ya, y aquí no tenemos un kilojoule por kilogramos porque estamos considerando esa masa. Bien, conocemos el delta U. Trabajemos ahora con el trabajo. Recuerden ustedes que el trabajo es la integral de P de V, y que si la presión es constante, es decir, que es en nuestro caso, es P por la variación del volumen, P por volumen 2 menos volumen 1. Y nosotros ya habíamos calculado, si se acuerdan, ese delta V en la parte A. El delta V es 0,339 metros cúbicos, por lo tanto esto sería la presión igual a 100 kilopascales por el delta V que ya habíamos calculado, que es 0,339 metros cúbicos, y si se fijan, esto les queda en unidades de energía, que es kilojoule, ¿ya? Y entonces el trabajo va a ser igual a, si hago el cálculo, 33,86 o 33,9 en realidad, 33,9 kilojoules. Y con esto tenemos la variación de energía interna, tenemos el trabajo, y con ello podemos, a partir de esta ecuación, de la primera ley de la termodinámica, calcular el calor que absorbe el sistema. Este es un calor que absorbe el sistema, ¿cierto? Porque hay un cambio de fase. Entonces este calor, si usted de las ecuaciones va a salir que es un calor positivo. Y con eso nosotros podemos corroborar, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos, que como se necesita absorber calor para ni siquiera elevar la temperatura para hacer el cambio de fase, tenemos resultados concordantes, ¿cierto? Entonces el calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo, ¿cierto? Porque recuerden que la primera ley es igual delta U es igual a Q menos W, donde el trabajo positivo es realizado por el sistema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es una expansión. Si ustedes se fijan en este diagrama, el proceso ocurre en este sentido de 1 a 2 y ocurre una expansión. Y esta expansión, ¿cierto?, ocurre porque este líquido saturado se transforma en vapor saturado, y es el sistema el que realiza este aumento de volumen, y como el trabajo se calcula P delta V, entonces el sistema es el que realiza el trabajo. Bien,
Y entonces acá vamos a calcular finalmente el calor como la variación de energía interna 1176,4, que recuerden ustedes, lo calculamos basándonos en tablas, más el trabajo, que es 33,9, que es el trabajo PdV, y con eso tenemos que el calor que absorbe este sistema, que es positivo, es 4210,3 kilojoule, ¿sí? Este entonces es el calor que absorbe el sistema para poder llevar a cabo el cambio de fase desde líquido saturado a vapor saturado con una consiguiente expansión del sistema. Espero que se haya entendido la resolución del problema y que aquí les quede claro que el delta U no siempre es C sub B delta T. Eso es válido solo para gases ideales, y en este caso estamos con agua, ya que es un líquido que se transforma en vapor. Sí, y en este caso por eso no tuvimos delta U igual a 0 por una temperatura constante. Ya recuerden, no siempre el C sub B, el delta U, es igual a 0 cuando la temperatura permanece constante, y aquí tienen un ejemplo. Espero que se haya entendido. Nos vemos en un próximo video.